Hola, muy buenas y bienvenidos a Pez Deficiente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar del marketing que hay abusivo en el overclocking, ¿vale? El overclocking, bueno, como muchos ya sabréis, es hacer trabajar una frecuencia de trabajo superior a un procesador, por ejemplo, ¿vale? Hay overclocking en GPUs, o sea, en tarjetas gráficas, hay en procesadores, en placas base, se puede overclockear prácticamente todo del ordenador, ¿vale? Pero bueno, en este nos vamos a centrar en el de los procesadores, ¿vale? El overclocking empezó siendo algo, la verdad que bastante interesante. Tú te comprabas un procesador, por ejemplo, a 3 GHz y lo podías poner a 3,4 y bueno, aumentaba el rendimiento de manera gratuita, ¿no? Si acaso tenías que mejorar el disipador, pero poco más, ¿vale? ¿Qué pasó? Que las marcas vieron aquí un filón, ¿vale? Y dijeron, no, vamos a bloquear, digamos, los procesadores, vamos a bloquear las placas bases y vamos a hacer que esto, que el que quiera hacer overclocking tenga que gastarse el dinero, ¿vale? Entonces, claro, aquí ya empieza a perder el sentido, valga la redundancia, ¿vale? En el sentido de que si yo el overclocking lo hago para obtener mayor rendimiento por mi dinero, ¿vale? Me gasto, ¿qué te digo yo? 200 euros en un procesador de 3 GHz y el de 3,4 ya me vale 250, pues cojo el de 200 y lo subo yo mismo de frecuencia y no me tengo que gastar dinero en el que va más rápido, ¿vale? El problema es cuando las marcas empezaron con los bloqueos, ¿vale? Y aquí ya perdió totalmente el sentido de todo el overclocking. Y os voy a explicar por qué. Si yo, imaginaos que quiero un i5, ¿vale? Un i5 que vale, pues eso, 200 euros. ¿Qué pasa? Que me viene bloqueado. Yo no puedo subirlo de frecuencia, ¿vale? Entonces, si yo quiero subir de frecuencia un i5, ya no me puedo comprar la versión bloqueada que vale 200 euros. Me tengo que comprar la versión K, ¿vale? Que es el que viene con el multiplicador desbloqueado. Que ya tengo que pagar una pasta más, a lo mejor 30 euros más, 40, bueno, según modelo, según si es un i7, un i5, según la generación, ¿vale? Pero bueno, ya tengo que pagar más dinero, ¿vale? Pero no contentos con eso, ya no me vale con una placa base normal. No, no, o sea, me tengo que comprar una placa base con chipset Z, el Z170, por ejemplo, que ya me vale muchísimo más dinero. O sea, ya no me puedo comprar una placa base de, vamos a poner, 60 euros. Me tengo que comprar una placa base de más de 100 euros, 110, 120. Entonces, empezamos a sumar. O sea, tengo que pagar a lo mejor 30 o 40 euros más por el procesador. Tengo que pagar 70 o 80 euros más por una placa base porque tenga buenas fases de alimentación, buenos MOSFET que me aguanten las temperaturas, que tengan buenos controles del voltaje. Luego encima también me tengo que comprar un disipador porque obviamente con el disipador que trae el procesador no me vale. Es más, de hecho los procesadores K, si mal no recuerdo últimamente, ni siquiera venían con disipador. Y bueno, empiezas a sumar, a sumar, a sumar. Al final te estás gastando como 150 euros más y bueno, no hablemos de si te quieres ir ya a una disipación, bueno, por agua, pues ya se te va, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Que de los 200 euros que yo me quería gastar en un i5, al final me estoy gastando más de 300 y de tú, espera, espera, espera. Es que por 300 y algo ya tengo el i7. O sea, no tiene ningún sentido el overclocking en un i5, ¿vale? No quiero generalizar, ¿vale? No quiero decir que el overclocking no sirva. El overclocking en CPU, recordad que estamos hablando de CPU porque el de GPU es totalmente diferente, al menos por ahora. Pero no tiene ningún sentido en la mayoría de los casos, ¿vale? Sobre todo para personas que lo que quieren es usar el ordenador para jugar, ¿vale? Porque prácticamente subir de frecuencia el procesador en el 90 y pico por ciento, vamos, la mayoría de juegos no sirve prácticamente de nada, si acaso arañar algún FPS, pero no sirve prácticamente de nada y además que por el dinero que te vas a gastar
te compras directamente un procesador superior, ¿vale? ¿En qué caso los puedo ver útil? Pues en el caso de que, mira, tengo el procesador más potente que existe y aún así no es suficiente. Pues entonces lo quiero subir de frecuencia de reloj, ¿vale? Ahí le veo el sentido. Pero si no, es muy raro, ¿vale? Y si acaso para renderizados, que bueno, que sí, que la frecuencia de trabajo sí que puede, para editores y tal, sí que puede ser útil, ¿vale? Pero para jugar, desde luego, no me gastaría yo el dinero en eso, ¿vale? Esos 150 euros que te puede salir de diferencia entre overclockear y no overclockear, directamente te lo puedes gastar en una tarjeta gráfica mejor, ¿vale? Entonces, solo en el caso de que el procesador más tope de gama no es suficiente, pues entonces sí, a lo mejor me pensaría lo del overclocking. Y si es para jugar, invertir todo lo que podáis en la tarjeta gráfica, ¿vale? Entonces, bueno, lo que he pensado es, voy a hacer como un par de presupuestos, 3 si acaso, ¿vale? Y os explico, bueno, la diferencia que hay entre esos presupuestos y si realmente merece la pena o no el overclocking, para que veáis como unos ejemplos prácticos. Bueno, comenzamos con estos dos presupuestos de ejemplo. A la izquierda tenemos un i7 7700 y a la derecha tenemos un i5 7600K para overclockear, ¿vale? Y aquí ya vemos lo que os estaba contando, ¿vale? Si yo quiero overclockear el i5, ¿vale? Este de aquí, el de la derecha, pues tengo que comprar una placa base con chipset Z270 y una disipación pues que sea pues bastante buena. Ni me he ido a la placa base más cara ni mucho menos, que la gente se suele gastar bastante más cuando piensa overclockear. Se suelen ir a lo mejor los 130, incluso 150 euros. Y una disipación líquida, pues más o menos de gama media, ¿vale? 410 euros, ¿vale? Es que por menos dinero tenemos el i7 7700, ¿vale? Y encima no he sido bueno del todo en el sentido de que podría haberlo hecho bastante más barato el presupuesto del i7 7700 porque ya te viene con un disipador de serie y le he puesto uno mejor, ¿vale? Que podría no haberlo hecho. Y tampoco me he ido a la placa base más barata, sino que le he puesto una, pues, que tiene sus 4 ranuras de RAM, vamos, que viene bien equipadita. Entonces, y aún así, me sigue saliendo mejor de precio el i7 7700, ¿vale? Que estamos hablando de un procesador de gama superior que tiene capacidad para manejar más hilos de procesamiento, mayor rendimiento, vamos a renderizar mejor con él, o sea, es mejor. Vale, pues este es el primer ejemplo. Y ahora ya vamos a pasar al mejor ejemplo práctico que puede existir. A la izquierda tenemos el Intel Core i7 7700 con una GTX 1080 y a la derecha el 7700K con la 1070, ¿vale? Como podéis observar, para overclockear el i7 7700 nos tenemos que ir a la versión K, que ya de por sí cuesta casi 40 euros más, ¿vale? Nos tenemos que ir a una placa base pues ya un poquito más en condiciones, con el chipset Z170 o 270, que más o menos pues rondan estos precios, 120, 150 euros, ¿vale? Una disipación, la misma que en el otro caso, de gama media, así que aguante por lo menos una buena subidita de megahercios. Y por 1000 euros, ¿vale? Si nosotros lo que nos queremos gastar es más o menos 1000 euros, pues solamente tendremos acceso a la 1070, porque ya el overclockear se nos ha comido el presupuesto, ¿vale? Sin embargo, si optamos por el i7 7700 y nos ahorramos todos los gastos que supone el overclocking, nos podemos meter en una 1080 que le da 20 patadas a la 1070 y encima ahorrarnos dinero. O sea, es que me parece de perogrullo, ¿vale? Pero bueno, yo os hago el vídeo precisamente para que no malgastéis vuestro dinero en el maldito overclocking, ¿vale? Vamos a ver, en el caso de que, mira, yo es que ya tengo la 1080
o vamos, tengo ya la mejor gráfica del mercado, ¿vale? Y quiero el mejor rendimiento del procesador. Pues vale, pues cómprate el 7700K y métele 6 GHz, ¿vale? Si te da la gana. Pero mientras tengáis margen de mejora en otras piezas del ordenador, como por ejemplo la gráfica, no te metas en overclockear metiendo una 1070, ¿vale? O sea, si el dinero que te cuesta overclockear te da para una 1080, pues métele primero la 1080. Porque es que además vamos a pasar a ver si realmente mejora algo el tema de los megahercios. Vamos a empezar a ver aquí en lo que influye overclockear un procesador, ¿vale? Hay procesadores de varias generaciones, gráficas de varias generaciones, pero bueno, es para que os hagáis una idea, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos el GTA V a 4 GHz y a 4,5, ¿vale? Con una Titan X. Un FPS. Vale. Respecto al ejemplo anterior, estáis viendo que habéis preferido, en el supuesto ejemplo de que tiréis por el overclocking, ¿vale? Tener una 1070 en vez de una 1080 por ganar un FPS, cuando a lo mejor entre una 1080 y una 1070 hay muchísimos más FPS de diferencia. Pero bueno, os voy a enseñar varios juegos y no me enrollo más. The Witcher 3, ninguna diferencia. Titanfall 2, ninguna diferencia. The Division, un par de FPS de diferencia, vamos, obviable totalmente. Rise of the Tomb Raider, ninguna diferencia. For Honor, bueno, tenemos... Fijaros en la diferencia de 4 GHz a 5 GHz, ¿vale? Y hay poquísima diferencia. Estamos hablando de 175 a 4 GHz y 187 a 5. Con una Titan XP, o sea, hay muy poca diferencia. El Doom, poquísima. El Overwatch, aquí vemos 20 FPS, pero bueno, que teniendo en cuenta que estamos hablando de casi 200 FPS, tampoco es demasiada la diferencia, hay poca. Deus Ex, ninguna diferencia. The Witcher 3, ninguna diferencia. O sea, en la mayoría de los casos no hay ninguna diferencia. Y en los que los hay es ínfima, ¿vale? Entonces, siempre que podamos mejorar la tarjeta gráfica a la hora de jugar, pues id por ahí, ¿vale? Y si no os interesa el tema del juego, que lo que queréis es renderizar, siempre en vez de compraros un i5, pues os vais al i7. Que ya tenéis el mejor i7 del mundo y y una buena un SSD, buena memoria RAM, que ya lo tenéis todo eso y aún así queréis algo mejor, pues bueno, pues vale, meteros en el overclocking, pero que no sea vuestra primera opción, ¿vale? Vamos a ver, yo llamé a este canal PC Eficiente precisamente porque quería que la gente no malgastara su dinero, ¿vale? Luchar contra el marketing. Y precisamente esto de los megahercios y los núcleos y los procesadores, sorprendentemente, es una de las mayores técnicas de marketing que existen. Los megahercios y los núcleos, sorprendentemente, y ¿qué es lo que estás diciendo? Pues eso es lo que menos influye en el rendimiento de un procesador, ¿vale? Lo que influye son la arquitectura, la litografía, las instrucciones que lleve integradas. ¿No os fijáis en que hace 10 años ya había procesadores de 4 núcleos a 3 GHz y ahora seguimos exactamente igual? Pero el rendimiento de ahora es muchísimo mayor que lo que había hace 10 años. O iros a los móviles. Los móviles ya hay muchos con 8 núcleos, más de 2 GHz, incluso 3, o sea... y no tiene nada que ver el rendimiento de un procesador de sobremesa a uno de los móviles. ¿Por qué? Porque los megahercios no importan. Vamos a ver. No importan siempre y cuando estemos comparando procesadores pues de arquitecturas diferentes, ¿vale? Si por ejemplo nos vamos arquitectura que os pongo yo, Haswell, ¿vale? Pues ahí uno de 3 GHz, Haswell,
y uno de 3,5 Haswell, o sea, misma arquitectura, pues obviamente el de 3,5 trabajará más rápido que el de 3. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿vale? Pero que es ya lo último en lo que te tienes que fijar, ¿vale? Lo primero, arquitectura, que sea un procesador moderno, una litografía, pues por ejemplo ahora se están llevando los 10 nanómetros. O sea, ese tipo de cosas que es lo que las marcas no te venden, pero no te venden, os voy a explicar por qué. Porque no se puede medir en un numerito, ¿vale? O sea, la gente nos toman por tontos, ¿vale? En el sentido de que nos quieren vender que uno va a 3000 y otro va a 3500 y eso es algo que nosotros podemos medir. ¿Cuál me compro? ¿El de 3000 o el de 3500 MHz? Ah, pues el de 3500 es mejor. ¿Por qué? Porque es algo fácil de medir, es un número. Sin embargo, Maxwell, Haswell, Broadwell, todo esto a la gente le suena a chino y qué es mejor y qué es peor, no es un número. Pues entonces no puedo venderlo por ahí, ¿vale? Va más o menos así va la cosa. Pero bueno, para eso hago yo estos vídeos y para explicaroslo y para ayudaros a la hora de elegir vuestros componentes. Así que bueno, resumiendo, siempre que podáis mejorar cualquier pieza del ordenador, ya sea la tarjeta gráfica, comprar un procesador mejor, obviar el overclocking, ¿vale? Y dejarlo pues ya cuando no podáis mejorar otra cosa, ¿vale? Así que bueno, espero que haya quedado el vídeo lo mejor explicado posible. Yo espero, bueno, si tenéis cualquier duda me lo podéis dejar en los comentarios. Pero bueno, espero haberme más o menos explicado. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle un buen like, como siempre habéis hecho. Y suscribiros al canal si no lo estáis ya, para seguir viendo vídeos como este. Y bueno, nos vemos en próximos vídeos. Chao.